Ministerio de Salud recomendó a los organizadores de eventos masivos suministrar agua potable, garantizar basureros y mantener afiches con los pasos para lavarse las manos correctamente, entre otros. Las autoridades de salud insisten a la población para que no baje la guardia con las medidas de prevención, tal es el caso de estornudar o toser de manera adecuada. Salud hizo un llamado a la población para que evite asistir a eventos donde haya aglomeración y bueno, la Organización Mundial de la Salud también decretó en agosto del 2010 el fin de la influencia H1N1, pero el virus recién reapareció también en lugares como Panamá y Trinidad y Tobago. Para hablar de este tema está con nosotros la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, doña María del Rocío Sáenz. Doña María, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ya son 17 las muertes que se contabilizan con el tema de la gripe H1N1. Mucho se ha hablado y se ha discutido si fue o se le ha restado la importancia necesaria a este nuevo brote. Lo voy a entrecomillar porque ya pues acá las autoridades han dicho no hay brote, pero para que la gente lo entienda, de la gripe H1N1. Bueno, tal vez me gustaría, bueno, primero feliz año y muchas gracias por dar la oportunidad de poder conversar. Tal vez hay un aspecto que es muy importante de abordar y de aclarar. Cuando apareció el H1N1 en el 2009, era, digamos, una aparición relativamente fue novedoso, digamos, a partir de ese, y recuerdo perfectamente la alerta que hubo mundial. Ustedes recuerdan, todos los medios de comunicación a nivel mundial estaban siendo alertados por la Organización Mundial de la Salud, porque se estaba documentando la aparición de un virus de influenza AH1N1. A partir de 2009, lo que ha sucedido es que ese virus no es que ha desaparecido, ese virus se convirtió en estacional. Entonces, todos los años, a partir del 9, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, hemos tenido casos a lo largo y ancho del territorio nacional y de las Américas y del mundo. Esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el virus se quedó, que está circulando, pero que tiene un momento de aparición un poco distinto en cada hemisferio. Entonces, en el caso del hemisferio norte, se vincula mucho a los meses de invierno. En el caso del invierno, que es el frío, básicamente, ¿verdad? Y algunas veces se extiende hasta la primavera. En el caso nuestro, la forma en la que y sobre todo en los países tropicales, en donde no tenemos una estacionalidad tan marcada, lo que hemos visto es que aparece entre agosto y septiembre, muy ligado más bien al patrón de lluvias, muy ligado al patrón de lluvias. Todos sabemos que durante el año pasado, ya el 2015, tuvimos un año atípico en el patrón de lluvias. Y realmente algunas lluvias fuertes empezaron a aparecer prácticamente a finales de noviembre y diciembre. Entonces aquí tenemos lo que se denomina, digamos, o se ha planteado como un año atípico, ¿verdad? Cuando uno ve los datos del Laboratorio Nacional de Referencia del INCIENSA de todo el año 2015, uno ve que nosotros tenemos lo que se denomina el sitio centinela. Eso quiere decir que de las personas que están internadas en los hospitales, se envían cada semana 5 muestras al azar para vigilar cuáles son los virus que están circulando. Durante todo el año se documentaron diversos virus, pero muy por abajo de los casos, hubo gente internada, hubo gente en los servicios de salud, pero realmente eran muy pocos casos. Lo que nos sucedió ahora en diciembre es que, contrario al año 2013 y 2014, en donde hubo casos en marzo, hubo casos en junio, hubo casos en agosto y poquitos casos, pero hubo casos, todos estos se nos acumularon en diciembre. Se concentraron en diciembre. Entonces, esa es, digamos, la situación diferenciada que tenemos. Entonces, pasamos de un concepto de brote pandémico, inclusive que se habló en el 2009, a un comportamiento de los virus de carácter estacional.
Y entonces esa es, digamos, la diferencia del abordaje que se le da a nivel mundial y a nivel nacional a la aparición de casos. ¿Y por qué? ¿Por qué en diciembre? ¿Por qué se concentraron? ¿Está relacionado con las lluvias o sí o no? Bueno, es un tema que vamos a tener que estudiar un poquito más, ¿verdad? Porque realmente, digamos, lo que la evidencia nos plantea es que en el caso de nosotros se nos retardó el inicio. Lo que encontramos es que también tuvimos un retardo en las lluvias, pero eso hay que revisarlo, hay que documentarlo, hay que hacer todos los estudios, hacer la evidencia, digamos, ya más científica de contabilidad de los casos. ¿Por qué en San Carlos? No sabemos. Una diferencia muy distinta a lo que pasó en el 2013, por ejemplo, con la aparición de estos casos, es que en el 2013 tuvimos familias enfermas. Era mamá, papá y los niños enfermos con influenza. En diciembre, fueron casos sueltos. Tenías en Pital, tenías en Florencia, tendrías por aquí, tenías por allá, pero no había una relación como directa. Digamos, era difícil poder establecer una conectividad entre los casos. Y entonces eso realmente llevó a que se tuviera que, digamos, atender en una forma muchísimo más rápida, porque los casos no venían de un solo sitio, ni eran de una sola edad. Entonces, se podían controlar también afrontan, digamos, encarando familias. Digamos, exactamente, abordando familias. No era abordando familias, digamos, lo que a veces nosotros llamamos un cerco epidemiológico, ¿verdad? Cuando usted puede encontrar que hay un incremento de casos o una situación que está geográficamente muy delimitada, usted puede tomar algunas medidas alrededor de eso. Caso típico, por ejemplo, de las diarreas, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, bueno, ¿cuál es la fuente primaria, la fuente común? Pero aquí el virus está en el ambiente y afectó a diversas personas. ¿Qué encontramos nosotros en esas personas que han padecido y que han llevado hasta presentar casos graves, de gravedad y hasta el fallecimiento? Muchos de los casos presentan comorbilidades que nosotros llamamos, es decir, son personas adultas mayores, con obesidad, con diabetes mellitus, con cardiopatías, cardiopatías generales. En los niños hay un caso de un niño con una cardiopatía congénita, ¿verdad? Es decir, encontramos que las personas tienen factores de riesgo. Obviamente, dentro de ese grupo no solamente hay personas con factores de riesgo, hay algunos casos que se están analizando en donde hay pacientes que no se documentaron factores de riesgo. ¿Por qué en ellos evoluciona tan rápidamente o tan agresivamente? No lo sabemos, eso tenemos que revisarlo más posteriormente, pero la mayoría de los casos graves han presentado lo que nosotros llamamos comorbilidades. María del Rocío Sáenz, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se dice que se va a comprar para este 2016 1 millón de dosis de la vacuna contra la H1N1. El año anterior, 2015, fueron menos de 800,000, 730,000, por ahí creo, que decía el dato. Pero aclararme a la gente, estas vacunas no son para este momento, ¿cierto? Porque la gente todavía ahorita anda buscando esas vacunas y tiene como ese temor de contagiarse y anda buscándola, pero no es para ese momento. Bueno, recordar que las vacunas por definición es una medida preventiva. Eso quiere decir que se aplican antes de que empiece la circulación del virus, ¿verdad? Sobre todo estas de tipo de influenza, porque en el pasado, digamos, antes de las vacunas respiratorias, por ejemplo, todos sabemos, hemos oído de la vacuna de la polio, la vacuna del sarampión, etcétera, que son vacunas totalmente distintas a las vacunas de la influenza. Esas vacunas no solamente lograron controlar la aparición de las enfermedades, sino que algunas han sido ya decretadas como erradicadas. En el caso de la influenza, es necesario colocarse la vacuna año a año, y eso con base en qué se hace, precisamente con el análisis de estos sitios centinela,
se reporta a nivel internacional cuáles son los virus que están circulando y con eso se elaboran las vacunas del próximo año, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo primero que quería decir es que las vacunas es una medida preventiva, no es una medida de tipo curativa, que en este sentido lo importante es que cuando la vacuna esté disponible y se llame a las personas a vacunar, se vacunen, ¿verdad? Acudan. Lamentablemente un buen grupo de vacunas es para los profesionales de la salud y es donde tenemos bastante resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo hospital de San Carlos, solamente el 30% de los trabajadores de la salud se habían puesto la vacuna. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo, porque no es solamente la disponibilidad de la vacuna, sino que nos la pongamos. Y el otro día decía yo que es muy interesante cuando uno habla de las vacunas en la población infantil. Hay una cultura nacional e internacional de que como son niños los llevamos a vacunar y cumplimos, digamos, con ese mandato y con esa responsabilidad. Pero cuando somos los adultos, cuando es a nosotros al que nos toca, ponemos miles de peros para no vacunarnos y aplicarnos. Entonces ahí hay un trabajo que tenemos que hacer muy arduamente para este 2016. Efectivamente, desde que empezó la vacunación, se empezó con 60,000 dosis y ya vamos por 1 millón de dosis. Es decir, el país ha hecho un esfuerzo para ir incorporando los grupos de riesgo, para ir protegiendo a los grupos de riesgo. Y tal vez quisiera mencionar ahí que en este caso no es solamente la disponibilidad de la vacuna. Yo también quiero hacer un llamado para que cuando se anuncie la vacuna, que probablemente va a ser por ahí de abril, realmente estemos atentos para utilizar ese recurso que el país hace un esfuerzo, la Caja Costarricense de Seguro Social hace un esfuerzo importante para disponer de la vacuna y que por lo tanto es para ser utilizada. De 3 millones de dólares, pero ya hay pregunta del público. Sara Bo nos está enviando una consulta a la presidenta de la Caja, a ver si tenemos en pantalla el comentario y la pregunta de Sara Bo. De Sabo. De Sabo. Así es, dice, bueno, que si ahora la gente entonces puede morir de un virus en virus estacionales y también, o como ya también lo ha explicado usted, que si habían factores de riesgo asociados entre los fallecidos. Sí, hay factores de riesgo, ya mencioné algunos de ellos: obesidad, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, las mujeres embarazadas y los niños menores de 2 años. Esos son los primeros que se vacunarían en ese bloque que viene en abril. Así es, así está establecido, digamos, cada área de salud con base en el censo y el conocimiento que tiene de la población, manda a la Caja las listas, hace la programación de las personas que tiene con esas características en la zona y se citan, por ejemplo, también los hogares de personas que están, digamos, de la tercera edad, los albergues, para decir de alguna manera. Eso significa, hoy por hoy, la gente, las farmacias, los establecimientos y comerciales y cualquier otra campaña que haya que esté llamando a vacunarse, eso sería con otros intereses, doctora Sáenz, no sirve de nada. Bueno, básicamente decir que obviamente si usted se pone la vacuna va a generar una reacción en el cuerpo y que va a generar anticuerpos. La gran preocupación desde la perspectiva de salud pública es que en este momento, una vez que el virus está circulando, las medidas más efectivas son la del lavado de manos y la de la etiqueta del estornudo, y que el vacunarse podría generar en la población una falsa seguridad y decir yo ya me vacuné y bajo las medidas de higiene, y esa es la principal preocupación. Entonces, en este momento lo indicado es mejorar las medidas de higiene y recordar que para abril ya estarían llegando, probablemente marzo llegan las vacunas y se empezaría a vacunar en el mes de abril. Por eso, pero todo lo que haya ahora de llamados y toda esa locura que se acabaron las vacunas de un momento a otro en todos los establecimientos farmacéuticos fue con intereses comerciales, meramente. Bueno, yo no podría, digamos, asegurar eso, pero desde la perspectiva de salud pública,
digamos, el llamado que nosotros hacemos es que debemos de concentrarnos en hacer las medidas de higiene. ¿Cambiarán tomando en cuenta esta dinámica estacional, esta dinámica atípica del patrón que hay de lluvias, va a cambiar también los periodos de vacunación de la caja? Así lo decía la vez pasada Mauricio Vargas, especialista en salud pública, ¿deben de cambiar? Es muy probable, siempre siempre se hace un análisis de la aparición de los casos y se define, digamos, para cuándo es que debería de establecerse la vacunación. El año pasado se había planteado que las vacunas entraran en marzo para empezar a vacunar a partir de abril. Ahora nosotros debemos hacer un análisis exhaustivo de esto que sucedió para ver no solamente dónde inicia, sino hasta qué momento se extiende la vacunación, porque necesitamos unos meses antes de que empiece la circulación para estar seguros de que se elevaron los anticuerpos. Que podría o no podría pasar lo mismo. Podría empezar la época lluviosa como debe o podría... Exacto. Eso es lo que tenemos que analizar. No solo el comportamiento del incremento de casos ahora, sino el análisis de las condiciones ambientales. Pero ¿no debería ya aplicarse ese cambio, doctora Sáenz, debido a esta situación precisamente? Es muy probable que haya que hacer una modificación y un ajuste, pero para eso existe la Comisión Nacional de Vacunación y ellos son los que en una forma técnica muy rigurosa establecen cuál es el momento más idóneo para hacer iniciar, digamos, dar el arranque con la vacunación. Doctora, ahora, a partir del jueves empiezan uno de los festejos populares en nuestro país que más convocan gente, que son las fiestas de Palmares. ¿Cuál es el trabajo de la Caja Costarricense junto con el Ministerio de Salud para estas fiestas? ¿Se corre o no corre riesgo también de la suspensión de las mismas? ¿O cuál va a ser la campaña o la manera de trabajar? Bueno, nosotros, como les decía, como esto es un tema estacional, se fortalecen los servicios de salud. Entonces, los servicios de salud de San Ramón, de Alajuela, del Hospital México, de todas las áreas de salud se han fortalecido para la atención de este inicio de año, y se hace eso en forma rutinaria. Así que nosotros podemos asegurarle que en todos los establecimientos se cuentan con los recursos, con el equipo de protección. No tenemos en este momento ninguna petición pendiente de equipos que se requieran a nivel de los establecimientos de salud, y digamos nuestra labor es preparar los servicios de salud. Esa es la labor que le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, para que en caso de que y acompañar las campañas de prevención, por supuesto, ¿verdad? Ya las medidas de tipo de permisos y eso es competencia del Ministerio de Salud. Pero entonces no será necesario suspender las fiestas de Palmares. Bueno, como lo digo, ese es un tema no más, se ha hablado, por lo menos. Digamos, es de competencia del Ministerio de Salud. El ministro de Salud ha manifestado en varias ocasiones de que él no han valorado esa como un tema con las condiciones actuales. Es decir, siempre estamos monitoreando y vigilando, y si hubiese el menor riesgo, estoy seguro de que se analizará la posesión. Se ha manejado en conjunto todo este tema desde diciembre con el Ministerio de Salud, porque inclusive hubo un momento en que mucho se habló y se criticó el tema de las discrepancias que había a la hora de hablar de los fallecidos. El ministro Yorca decía que eran 11, ustedes decían que eran 9, después volvieron a ser 11 y bueno, así sucesivamente. Bueno, básicamente decir que efectivamente nosotros estamos coordinando desde todo el tiempo, ¿verdad? Y en diciembre fue más intensa todavía esa coordinación. Tal vez un tema que yo lo mencioné en la conferencia de prensa pasada es que la Caja hace referencia a aquellos fallecimientos que ocurren en los establecimientos de la Caja. El Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, también recoge lo que sucede no solamente en los servicios privados, sino a nivel del domicilio o datos que reporta el OIJ. Entonces, esas discrepancias que la gente encontraba no necesariamente eran discrepancias, sino eran grados de responsabilidad distintos. A nosotros nos correspondía lo que sucede en los servicios de salud, y obviamente el Ministerio de Salud lo hace de carácter nacional. Usted decía que el personal de salud no necesariamente se aplica la vacuna. ¿Han encontrado mayor resistencia en San Carlos
eso se ha logrado superar. ¿Cómo ve usted las respuestas del personal de salud en este momento? Bueno, eso es un tema que vamos a tener que evaluar ahora para la campaña próxima, precisamente. Yo esperaría que tengamos un mayor grado de aceptación, una mayor sensibilidad. ¿Por qué no la hay? ¿Por qué no hay aceptación? Mira, porque la gente puede decir que no. Estuvimos leyendo, viendo algunas normas de carácter internacional, y en algunos países en personal de salud es obligatoria esa vacunación. Entonces nosotros, digamos, la comisión de vacunación va a tener que revisar las normas cómo están, e inclusive cuando las personas, en algunos países, me parece que fue en España, dicen que no desea vacunarse, tiene que firmar un documento en el que da las razones. Entonces yo creo que esos son de los aspectos que vamos a tener que revisar para este año. Obligarlos 2016. A un protocolo, por lo menos. A un protocolo para establecido. Pero aquí el tema no es tanto la obligación, es la concientización. Esto es un tema de educación pública, ¿verdad? Y de educación sanitaria. Y yo creo que aquí todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para asumir las medidas. Ustedes saben que no basta el conocimiento, ¿verdad?, para cambiar actitudes. A veces la gente tiene el conocimiento, pero sabiendo que debe hacer ejercicio, no lo hace. Entonces, creo que aquí es un tema también que tenemos que trabajar, el tema de las actitudes y las prácticas en los profesionales de la salud. Doctora, tengo entendido que ustedes mandaron a llamar el día de hoy al director del Hospital de San Carlos. ¿A qué se debe este llamado? ¿Cuál va a ser la situación que se esté trabajando con él? Bueno, obviamente con él nosotros hemos estado conversando desde el primer día. En lo personal, tanto mi persona como la gerente médica, hemos estado conversando con él. Hoy, el día de hoy, quisiéramos ver un poco cuál es su balance. Nosotros hemos visto el comportamiento de los datos, están reflejando que hay como una tendencia a disminuir el número de casos, pero queremos recibir desde la persona que